Vale, muy buenas a todos los que estéis viendo esto. Vale, es el tema de números complejos de álgebra, ¿vale? Es el primer tema. Vamos a ver, es gordito, hay pocas cosas que saber. Entonces, bueno, a ver, los números complejos, ¿qué es? Bueno, se suele denotar C pertenece a los complejos, la C esta, y vamos a tener dos partes, ¿vale? A más B por I. Los dos números reales, importante. Entonces, vale, nosotros podemos poner en lo que se llama la representación en el plano complejo, podemos poner la parte real, la A, aquí en el suelo, podemos poner la parte B en el eje vertical, que es el que llamaremos parte imaginaria, y entonces esto lo podríamos poner como un punto en el espacio, ¿vale? O sea, la representación del punto complejo es el punto, nada más. Ahora, como tenemos un punto en un sistema de coordenadas, le podríamos hacer una distancia al origen, a un punto elegido, normalmente elegimos el origen, y un ángulo que le va respecto del suelo, ¿vale? Eso es lo que se llaman las coordenadas polares. Entonces, una de las fórmulas para llamar el número complejo, de las formas, fórmula, como queréis llamarlo, es la forma binómica, ¿vale? Que es la clásica. Y luego vamos a ver en función de si usamos la B, la R y tita o cómo lo escribimos, vamos a ver una serie de opciones de nombres, ¿vale? De formas de representación de los números complejos. Esto es importante porque a veces cuando acabamos un ejercicio me dicen, dame la representación en forma exponencial, dámela en forma binómica, dámela en forma fasorial, dámela en forma vectorial, lo que sea, trigonométrica. Entonces hay que saber moverlos. Aunque los cálculos básicamente los vamos a hacer de dos maneras, hay que saber moverse. Vale. Ahora tenemos el eje real, tenemos el eje imaginario. Operación, importante. Esta solo se hace para los números complejos. Esto los reales no la tienen. ¿Vale? Es el conjugado de un número complejo. Generalmente la notación es con una rayita encima del número. Y lo que hacemos es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Si yo tenía A más B por I, le pongo A menos B por I. Es decir, si tengo 1 más I, pongo 1 menos I. Pero si tengo 1 menos I, le pongo 1 más I. ¿Vale? Le cambiamos el signo. Vale, ¿qué propiedades podemos tener? El conjugado de la suma de conjugados, el conjugado del producto, producto de conjugados, el conjugado del conjugado es como si no hubiéramos hecho nada, es el propio número. Si el número y su conjugado son iguales, es que el número es real. Y luego podríamos sacar esta A y esta B, esta parte real y parte imaginaria, como suma de número más conjugado partido por 2 nos daría la A, la parte real. Y resta de z menos su conjugado partido por 2i nos daría la imaginaria, nos daría la B. ¿Vale? Otra definición, z, número complejo, ¿quién es el módulo? Normalmente el módulo lo vamos a meter entre dos barras verticales, es equivalente al valor absoluto. De hecho, si el número es real, el módulo coincide con su valor absoluto. Pues el módulo es esta r que tenemos aquí, es esta distancia al origen. Y esta distancia, si usamos el teorema clásico de cuadrado de los catetos sumados es el cuadrado de la hipotenusa, ¿vale? Entonces la r va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, a cuadrado más b cuadrado. También podríamos jugar con el tema de circunferencias, pero bueno, nos quedamos con eso. O es la distancia, yo tengo el punto AB menos 0, 0 es el vector AB, el módulo del vector AB es la raíz cuadrada de la primera al cuadrado, más el segundo al cuadrado, ¿vale? Entonces, esto es el módulo, esto hay que saber calcularlo. Es sencillito, el módulo es una distancia, es un tamaño siempre positivo. Vale, propiedades. Módulo de un conjugado es el mismo que el del número. Producto de módulos es el módulo del producto. El módulo del cociente es el cociente de los módulos siempre y cuando el denominador no sea cero, evidentemente. Esta es muy interesante. Esta sí. Número por conjugado, módulo al cuadrado. ¿Por qué es interesante? Porque nos puede evitar mucho trabajo. ¿Vale? Entonces, esta aquí que me va a quedar, no quería hacer eso. Esta de aquí mejor. Esta es muy interesante por eso.
porque nos puede permitir calcular operaciones mucho más rápidas. Y ya sé que, por ejemplo, esto nos va a aparecer en el cociente, ¿vale? Entonces, número por conjugado módulo al cuadrado nos da un quitarnos trabajo bastante interesante, ¿vale? Luego, el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos. Esto es como en el valor absoluto, es la desigualdad triangular que hemos usado ya previamente. Y el módulo es positivo o cero, no hay más opciones. Y solo es cero si el número es cero, ¿vale? El único que tiene módulo cero es el cero. Vale, su argumento. El argumento de z, el argumento es este ángulo que nos sube aquí. Este ángulo que sube aquí es cero. Normalmente lo que vamos a hacer es darlo entre menos 180 y 180, es decir, pegamos la vuelta desde sí así. Es lo más estandarizado, ¿vale? Y casi todos vuestros profesores lo van a usar así. Habría otra opción que es darlo desde 0 hasta 360 y doy toda la vuelta. Les digo que no es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a empezar en menos pi, menos 180, voy dando paso por 0, paso por 90 y acabamos en los 180. Acabamos en pi. ¿Vale? Eso es lo que se va a llamar el argumento principal, porque claro, este ángulo y este es el mismo. Y si empezáis a dar vueltas aquí, el ángulo, como el seno y el coseno son periódicos de periodo 2pi, las vueltas de 360 grados es como si no las diéramos a nivel real, o sea, a nivel práctico. Entonces, el arco tangente, ¿cómo lo calculamos? Pues a ver, podemos utilizar trigonometría. El coseno del ángulo es cateto adyacente a partido por la hipotenusa, que es r. El seno del ángulo es el cateto opuesto, que es b, partido por la hipotenusa, que es r. Entonces tendríamos que la a es r coseno, pero r es el módulo, módulo coseno, y la b es módulo por el seno. Entonces, esta sería una forma de escribir el número complejo, que es la trigonométrica. Y de aquí, si hacéis el cociente, os va a salir que θ es el arco tangente de B partido por A. Ya os digo, el único argumento que está en el intervalo menos pi, a ese le llamo argumento principal. Hay que tener cuidado porque las calculadoras son bastante idiotas. Vamos a poner una calculadora. ¿Vale? Si nosotros le decimos, quiero que me hagas el arco tangente de la fracción de arriba, le ponemos menos 1, abajo le ponemos el 1, cerramos el paréntesis, le doy a intro y fijaros que me sale menos 45. Pero si vosotros ahora el menos lo cambiáis de sitio, mira, ¿qué es lo que nos va a pasar? Ahora pongo el 1 arriba, el menos 1 abajo, cierro paréntesis, en la calculadora me vuelve a dar menos 45. Y dices, espera, ¿cómo y eso? No puede ser. ¿Por qué? Porque si yo tengo el 1 menos i, ¿vale? Yo he puesto la parte, antes habíamos puesto el menos 1 arriba. Entonces es 1 de la parte real menos 1 de la imaginaria, estoy aquí abajo, y si es verdad que el ángulo es de menos 45 grados. Perfecto, ahí no me ha fallado. Pero cuando le he puesto el 1 arriba y el menos 1 abajo, era este ángulo. Este que viene desde el 0 hasta ahí. Y ese ángulo no es menos 45. ¿Qué pasa? Que la calculadora lo que nos hace primero de todo es la división. Entonces, al final lo que acaba haciendo en los dos casos es el arco tangente de menos 1. Y por eso le sale menos 45. Entonces, lo que tendríamos que hacer, mi consejo, es que si queréis calcular cualquier argumento para no liarla, os olvidáis de los signos, lo metéis en el primer cuatrimestre, Dios, en el primer cuadrante, calculáis este ángulo y luego ya jugáis con simetrías, lo ponéis. Pues si este ángulo, por ejemplo, es el de 30, si lo tengo aquí, pues es el de 30 lo que falla, pues esto será 150. Si lo tengo aquí, pues el ángulo será de menos 30.
si lo tengo aquí, pues si este es de 30, este es de 30, pues el ángulo será menos 150. Y jugar con las simetrías, ¿vale? Pero hacerlo siempre en positivo, encontráis el ángulo principal y lo tendríais, ¿vale? Vale, ¿cómo relacionamos esta ecuación, que es la identidad de Euler elevado a algo por i es el coseno de tita, o de ese algo, del ángulo, del argumento, como queráis llamarlo, más i por el seno del ángulo? Esto nos va a permitir movernos entre notaciones. Vamos a pasar de una que se llama exponencial a una que sea a la binómica, que es la que vimos aquí, ¿vale? Simplemente le metéis los números y ya lo tenéis, ¿vale? Entonces, ¿qué notaciones tenemos? Binómica, la de toda la vida. Vectorial, recordad que esto es como un vector. Cuando lo pongo en el plano, pues las coordenadas de un vector, ¿qué sería? AB, ¿vale? Yo pongo aquí las coordenadas de este vector, sería el vector AB y fiesta. Pues lo podéis ver como un vector tranquilamente, no pasa nada. Trigonométrica. Trigonométrica es esta que vimos aquí, ¿vale? Pero en esto lo cambiamos a R, que es la notación más... Adiós, que R me ha salido. Y multiplicáis. R coseno más I R seno. Pues esa es la notación trigonométrica. La notación fasorial o polar es poner el módulo y luego subíndice. Hay profesores que estos lo van a cerrar con 2, que lo ponen solo por un lado o solo por el otro. Yo la notación que suelo usar es con... Bueno, fasorial sí es verdad que suele caer poco, o forma polar. Bueno, si la veis normalmente os la pone con el corchete por la izquierda. Yo lo suelo hacer así para que separar bien el módulo de la fase. Y luego la exponencial, que es que z es el módulo por e elevado a la fase por i. Entonces, si con esto le engancháis la identidad de Euler, fijaros que si yo le pongo una r delante, pues le tendría que poner una r coseno y r seno. Y esta es la trigonométrica, ¿vale? Entonces, bueno, es moverse entre ellas, que esto lo vamos a hacer un montón, con lo cual no... Vale. Ya os digo que no hace falta trabajar siempre en binómica para que me dé binómica. Yo voy a poder trabajar en cualquiera de ellas. La cosa es saber moverse bien entre ellas. ¿Que me dan la binómica? El módulo, raíz cuadrada, a cuadrado más b cuadrado. La fase, el arco tangente de b partido por a. De esa manera podría escribirla esta, podría escribir esta, podría escribirla toda. ¿Que me dan el módulo y el ángulo? Si yo meto el módulo y el ángulo aquí y hago las cuentas, voy a tener el a más b por i. Puedo escribir la exponencial directamente, ¿vale? La exponencial generalmente se escribe con un ángulo, pero hay una opción que es darle todas las vueltas al ángulo. Lo que os decía, que normalmente es superfluo y solo lo vamos a tener que hacer obligatoriamente en un caso que son las raíces enésimas, ¿vale? Luego, ¿qué operaciones podemos hacer con los números complejos? Las de toda la vida, sumar y restar, cada uno con el suyo, complejos, o sea, reales e imaginarios por separado. El producto, que lo podemos hacer en exponencial o en binómica, ese no habría problema, se puede hacer en los dos. El cociente, que si lo hacéis en exponencial no tendría problema, se dividen los módulos y se restan las fases. El producto es, se multiplican los módulos y se suman las fases. Pero hay una forma de dividir complejos, ¿vale? Luego todo esto en los ejercicios ya queda más claro, que es multiplicar arriba y abajo por el conjugado del denominador, es decir, en realidad estoy multiplicando por 1. Con lo cual no tendríamos más... Es más coñazo, es más lío, hay que hacer más operaciones, estamos de acuerdo. Pero sería, cuando no tengáis el módulo y la fase, dividís multiplicando arriba y abajo por el conjugado del denominador y lo tendríais. Luego tendríamos las potencias. Las potencias tenéis en exponencial muy fácil, cogéis el r elevado a tita por i, lo eleváis a la m, se eleváis el módulo y multiplicáis la fase por m. Ya está. Podéis hacer las potencias, el cuadrado de una suma sigue siendo el cuadrado primero más cuadrado del segundo más doble del primero por el segundo. Entonces, si os sabéis las fórmulas para hacerlo en binómica, sin mayor problema, ¿vale? Recordad que binómica es así, pues el cuadrado de esto sería el cuadrado de una suma de una resta. El cubo a la cuarta, lo que queráis. Podéis usar, si os lo piden a la quinta, podéis elevar primero al cuadrado, luego otra vez al cuadrado y multiplicar por el que os falta, demás. Hombre, si podéis ponerlo en exponencial, vais a ir muchísimo más rápido, ¿vale?
Hay una fórmula que es la fórmula de Moivre o de Moivre, como se bien pronunciado, para mí de Moivre, que si eleváis el coseno más i seno, lo eleváis a la n, es lo mismo que meterle la n dentro del coseno y dentro del seno, ¿vale? Esto es por culpa del juego de la exponencial, ¿vale? Hay por ahí luego en los ejercicios una demostración y ahí veremos cómo jugar, el por qué sale esto. Luego, otra cosa interesante, las potencias de i. Y a la 0 vale 1, y a la 1 vale i, evidentemente, y al cuadrado menos 1, y al cubo menos i, y a la cuarta vale 1. Esto me abre un juego que si a mí me preguntan cuánto valdría i elevado a y yo qué sé, le damos así a lo numérico y le doy cuánto valdría esto, y dices tú, ay Dios, no voy a estar contando 1 i menos 1 menos i, 1 i menos 1 menos i hasta que llegue a este número, ¿vale? Entonces, generalmente aquí lo que vamos a hacer es quedarnos con el 74, las dos últimas cifras, siempre. 74, si divido 74 entre 4 me va a quedar 1,34, 18 y me sobran 2, ¿vale? Claro, es que si ponéis 74 entre 4, ¿vale? Se lo metéis en... ¿no? ¿Dónde está la calculadora? Para que no saque leches la base esta. Ahora, leche. Vale, si metéis 74 entre 4 os queda 37 medios, ¿vale? Entonces, a mí no me interesa el resultado per se, a mí lo que me interesa es el resto, ¿vale? Entonces, 37, el resto sería un 1, ¿vale? Bueno, 36 entre 2 es 18 y me quedaría un 1 de resto. Pues como me queda un 1 de resto, esta potencia sería equivalente, es exactamente lo mismo que si pusiéramos i elevado a 1. Siempre lo elevaríamos al resto. Es decir, me vale i. No, alguna vez han preguntado alguna potencia así y tal, y es muy fácil, ya os digo, os dividir los dos últimos entre 4 y os quedáis con el resto. Y el resto es, pues que es 0, vale 1, que es 1, vale i, que es 2, vale menos 1 y que es 3, vale menos i. No hay más opciones. Vale. Y luego la última operación que vamos a aprender a hacer, y esta, a ver, si solo os queréis aprender una cosa de complejos, yo apostaría por esta. A ver, con el cuidado que se coge ese comentario, ¿vale? Por puede que no caiga y no pasaría nada, pero no es de lo más raro que caiga una raíz enésima. La raíz enésima, lo que vamos a hacer es la raíz enésima del módulo. El módulo es un número real y positivo, entonces si es la raíz cuarta de 27, la raíz cuarta de 27, sin problema. Y luego lo que vamos a hacer es el ángulo, lo vamos a dividir, y aquí, ¿os acordáis que aquí os dije que en la exponencial podéis poner solo el ángulo, o que habría un caso en el que tendría que poner el 2kpi, tendría que poner todas las vueltas? Este es el caso. En este caso tenéis que poner el ángulo más todas las vueltas. ¿Por qué? Porque si no ponéis todas las vueltas os saldría una única solución, y la raíz cuadrada necesita 2, la raíz cúbica necesita 3. Entonces me podéis decir, hostia, pero si pones todas las vueltas tienes infinitas soluciones. Sí y no. No tendría infinitas soluciones. Si es la raíz cúbica, estaría dando infinitas veces las tres mismas. No estaría dando infinitas distintas, sino las mismas tres infinitas veces. Entonces, para evitarnos eso, normalmente los valores de k van a ser desde 0 hasta n-1. Por ejemplo, yo quiero hacer la raíz cuadrada, el 0 y el 1. Ya tengo dos valores, dos raíces, que son las que quiero para una raíz cuadrada. Raíz cúbica, 0, 1, 2. Ya tengo las tres. Raíz cuarta, 0, 1, 2, 3. Ya tengo las cuatro raíces. ¿Vale? Entonces esto es fórmula y aprenderlo. Y luego el teorema fundamental del álgebra, vale. Este es el teorema fundamental del álgebra, lo tenéis escrito, es muy bonito, básicamente viene a decir que el producto de... O sea, si yo tengo una n
K raíces distintas, cada una con su multiplicidad, la suma de todas las multiplicidades suma n, que es el grado del polinomio. Básicamente, aquí lo que me va a interesar es una especie de corolario a partir de este teorema, que es, si los coeficientes son números reales y hay una raíz cuya parte imaginaria no nula, es decir, hay una raíz compleja, entonces su conjugado también es raíz. Importantísimo. Si los coeficientes son números reales, es decir, si yo tengo el polinomio x cuadrado más x más 1, las raíces complejas salen en pares conjugados. Si tengo x cuadrado más y por x más 1, no lo sé. No, puede que sí, puede que no, pero no lo puedo asegurar. ¿Vale? En general no, ya lo digo. En general, si se tiene complejos conjugados, puede haber algunas que sí salgan como parejas conjugadas, pero habrá una que no, o dos que no, o tres que no. O puede haber dos pares de complejos conjugadas y la quinta ser distinta. ¿Vale? Entonces, si todas las raíces son complejas conjugadas, vendrá de un coeficiente reales. Y si los coeficientes del polinomio son reales, las raíces son por pares de complejos conjugados. ¿Vale? Las que no sean reales, siempre complejas conjugadas. Pues básicamente esto es lo gordo de... O sea, a ver, este es el pequeño resumen de teoría de lo que sería imprescindible de saber. Evidentemente esto con ejercicios, pues bueno, se queda mucho más entendido. Vale, pues nada, hasta aquí la teoría. Nos vemos en el siguiente vídeo de teoría o en los de ejercicios. Vale, venga, hasta luego a todos.